Todos los medios de comunicación presente, de radio, prensa y televisión, agradecemos la espera que han hecho a esta conferencia de prensa convocada por el subcomité de la División Pachuca, por parte de nuestro compañero Víctor Vargas y también por parte de nuestros compañeros de Tulancingo, del grupo de jubilados Manuel Pérez, y nuestros compañeros de la división de Cuandó. Betty, dirígele el micro porque lo tienes al otro lado. Porfa. Estamos tres compañeros del Comité Central aquí presentes, mi compañero Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de Economía y Estadística, mi compañero Gregorio Ernesto Paredes Gómez, prosecretario de Divisiones. El motivo de esta conferencia es señalar que nuestra asamblea del 4 de febrero ha tomado la decisión de no liquidarnos a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 30 de enero, que es una sentencia antidemocrática, una sentencia dictatorial. Es increíble que en nuestro país los que se encargan de cuidar los derechos humanos fundamentales de los mexicanos hoy desvíen su poder a los intereses de quien gobierna, a los intereses de las grandes transnacionales. Por tanto, el conflicto en la parte jurídica lo vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al Estado mexicano por estas violaciones, no nada más al marco constitucional y legal de nuestro país, sino también a la violación a los convenios que México tiene firmados con la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, y también convenios como la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 87 de la libertad sindical, el convenio 98 de la contratación colectiva. Esta caravana que vamos a desarrollar a partir del día 16 de abril va a salir del Distrito Federal, va a pasar por el Estado de México, va a pasar por el Estado de Hidalgo, va a pasar a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, llegar a la frontera, cruzar la frontera con Estados Unidos, y en Estados Unidos los sindicatos del AFL-CIO o de la Unión de Sindicatos de Energía nos van a estar esperando, nos van a acompañar ellos a un recorrido por los estados de la Unión Americana hasta llegar el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, a lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington. Esa es en la parte jurídica. En la parte política, a partir de los datos que tenemos, que son datos muy duros, sobre lo que le ha costado al país la extinción de Luz y Fuerza del Centro, hay que señalar que Luz y Fuerza funcionaba con 33,000 millones de pesos. Y aquí les voy a dar estas cifras que las hemos sacado de lo que es el informe sexenal que hizo el gobierno panista de Felipe Calderón, el presidente del empleo. Imagínense que en el 2009, cuando se dio el problema, en octubre del 2009, Luz y Fuerza ya traía su presupuesto, eran 30,000 millones de pesos. Pues Comisión Federal pidió más dinero a la Secretaría de Hacienda para atender la zona centro del país. Pidieron 42,000 millones de pesos adicionales a lo que tenían ya autorizado. Para el 2010 pidieron 56,716 millones de pesos y para el 2011 47,209 millones de pesos adicionales. Entonces salió más caro la medicina para una enfermedad que no existía. Y los que se han beneficiado de esta decisión pues fue el gobierno panista de Felipe Calderón, porque tuvieron un sobreejercicio de los recursos autorizados por el Congreso de la Unión. ¿Cuánto le autorizaron a la Comisión Federal en el sexenio de Felipe Calderón?
Le autorizaron 1.180.000 millones de pesos y ejerció 1.446.000 millones de pesos. Lo grave para los mexicanos es que en este sexenio una transferencia de dinero a los productores externos de energía, que también es muy grave, porque se ha pagado a través de las tarifas eléctricas. Le pagaron a los productores externos 375.000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto les debemos todavía? 1.6 billones de pesos, porque les dieron contrato a empresas extranjeras por 25 y por 30 años. El presupuesto que ejerció adicional CFE es para contratar personal en la zona central del país, para dar mantenimientos a las instalaciones. Entonces es grave que despidan a 44.000 trabajadores y pidan más dinero del que ejercía Luz y Fuerza para contratar a nuevos trabajadores. Hoy la plantilla de Comisión Federal se ha aumentado, pero no hay personal sindicalizado, sino empleados de confianza. Traen 21.000 trabajadores de confianza, cuando Luz y Fuerza tenía apenas 800 trabajadores de confianza para administrar toda la zona central del país. Y bueno, dijéramos que esos recursos fuera para que tuviéramos una empresa de clase mundial, pero ¿qué creen? Que no es así. Les voy a dar este dato, que es el día 21 de febrero del 2013 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad. Y los datos que están aquí manejando en el diagnóstico de la CFE, resulta que la CFE tiene problemas graves en el norte del país por abasto de gas, que no hay gas para generar electricidad, y dice que también es por la sequía. Y luego dicen, en el tema del patrimonio, que se enfrentan a una grave crisis financiera la CFE porque desde el 2008 empezó a perder su patrimonio, lo que coloca a la CFE en la posibilidad de una quiebra técnica. Y dice que tiene problemas graves porque trae una deuda de 478.000 millones de pesos, 478.000 millones de pesos de deuda, y trae un pasivo laboral de más de 600.000 millones de pesos. Y dice que hay que tomar medidas en la zona centro del país para modernizar la zona centro del país. Dice que tienen problemas graves con el personal. Y aquí están los documentos. Entonces lo que observamos, que el sector eléctrico lo están privatizando. Los supuestos que dijo Felipe Calderón de que iban a bajar las tarifas fue mentira, que iba a mejorar el servicio fue mentira, que se iban a generar empleos fue mentira, que iba el país a ahorrarse mucho dinero. Estamos superendeudados como nación, dejó una deuda de más de 7 billones de pesos. Entonces, los supuestos que esgrimió para extinguir a Luz y Fuerza del Centro, pues el fondo es entregar el sector eléctrico a las transnacionales. En el fondo es la fibra óptica a Televisa y a TV Azteca, Telefónica, Movistar, el daño patrimonial que le han hecho al país con todo el reemplazo de cobre por aluminio. El cobre es mejor conductor de la electricidad y puedes dar el ancho de banda, a través del ancho de banda, voz, datos, imagen, servicio de internet. Con el aluminio ya no lo puedes dar. Pues le niegan la posibilidad a la empresa pública de incorporarse en estas tecnologías que le hacen falta a la sociedad de la información. Retiraron todo el cobre, si ustedes lo observan, sin ningún argumento. Además es mal conductor, hay falsos contactos, hay calentamientos, daños a los equipos electrodomésticos, fallas permanentes y constantes y obras que no cumplen con las normas oficiales mexicanas. Por tanto, en el estado de Hidalgo vamos a recorrer los 84 municipios del estado, explicándole a la sociedad cuáles han sido las aberraciones jurídicas de la Corte, cuál han sido la decisión del sindicato de no liquidarlos y continuar en la lucha y pedirle la solidaridad al pueblo de México para resolver este conflicto. Y además que entre todos defendamos el patrimonio nacional de los mexicanos que está en riesgo. Estas caravanas que arrancan el día de mañana, hoy las estamos anunciando,
Los compañeros de Tulancingo recorrerán los municipios cercanos a Tulancingo. Mis compañeros de la división Pachuca recorrerán los municipios cercanos a la capital. Mis compañeros de la división de Juandó van a recorrer desde Tulancingo y toda esa zona, que permita ir en municipio por municipio, escuela por escuela, visitando a los trabajadores, a las comunidades, explicando el conflicto y sobre todo convocándolos a que el día 18 de marzo hagamos una gran jornada por defensa del patrimonio de todos los mexicanos. Está en riesgo el petróleo, está en riesgo la electricidad, está en riesgo la educación, está en riesgo la salud, están en riesgo los derechos humanos laborales de los mexicanos, y no se diga el riesgo del campo mexicano abandonado. Ayer el desplome del precio del maíz de 3.700 pesos que estaba la tonelada, ayer se anuncia que se va a 2.500 pesos la tonelada, y entonces imagínense de qué van a vivir los campesinos que se dedican pues al cultivo de sus tierras. El objetivo es privatizar el campo, comprar las mejores zonas de cultivo para las transnacionales y los campesinos hacer migrantes para ir a cultivarle sus tierras a los Estados Unidos y a Canadá. Es grave lo que está pasando y nos interesa como trabajadores que hemos vivido toda esta experiencia de más de 3 años, 5 meses de lucha, pero sobre todo que somos un sindicato nacionalista de 98 años en este país y vamos a continuar luchando hasta que se restablezca la legalidad del Estado de Derecho y se defienda el patrimonio de todos los mexicanos. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, tengo 2 preguntas. Sí. La primera es en el sentido, ¿qué solución propone la CFE al gobierno federal para terminar con este problema? La segunda, ¿en qué términos fueron las jubilaciones que les ofreció el gobierno y que muchos cobraron y que muchos no han cobrado tampoco? Y la tercera, si incorporan esos 16,000 infracciones de trabajadores que están sin trabajo todavía y sin liquidación, se incorporan a la CFE, ¿el CISME va a desaparecer o va a haber 2 sindicatos? Sí, la propuesta que hemos hecho a Gobernación es pendiente que hay un promedio de 2,000 compañeros que ya cumplen con su tiempo de servicios en términos del contrato colectivo de trabajo para alcanzar su jubilación. Entre ellos hay compañeros que se accidentaron por riesgos de trabajo y cumplen. Hay compañeros que tienen enfermedades generales y algunos otros por edad. Constitucionalmente no puedes despedir a trabajadores que están ya con esa antigüedad. Entonces hay 2,000 compañeros que se pueden jubilar. Los demás es integrarlos a la vida productiva desde la generación, transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, ayudar a mejorar las condiciones de la infraestructura porque está un desastre en toda la zona centro del país. Esa propuesta de incorporar a los trabajadores no cuesta, se paga de los mismos costos de ventas por electricidad y es muy viable financiera, económica y técnicamente. Los compañeros que optaron por cobrar su liquidación, no fue liquidación, fue una renuncia voluntaria a su derecho al trabajo. Es lo que nos plantean a nosotros. Dice la Corte que vayamos a cobrar nuestras indemnizaciones. Y acudimos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y nos ofrecen firmar un documento que dice que cada trabajador en pleno uso de sus facultades físicas y mentales acude voluntariamente a dar por terminada la relación laboral que tenía con Luz y Fuerza del Centro y que a cambio nos van a dar un premio adicional y que no me reservo ningún derecho a demandar ni a Luz y Fuerza, ni al SAE, ni a ningún gobierno. Entonces nosotros, en pleno uso de nuestras facultades físicas y mentales, no vamos a renunciar a un derecho que es constitucional, a un derecho que es universal, por eso no nos vamos a liquidar. Y el planteamiento que hacemos es muy claro. Hay 2 alternativas de solución de fondo. Uno, que el Congreso de la Unión legisle para crear la División Centro-Sur de Comisión Federal de Electricidad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. O bien, que se termine el convenio en comodato porque toda la infraestructura eléctrica de la zona central del país se la prestaron por 3 años a Comisión Federal únicamente. Dice, se pueden prorrogar otros 3 años. Pero hicieron un convenio entre particulares a través de un notario público cuando todo el sector eléctrico es de servicio público. No puede ser, no es ninguna autoridad un notario público que le dé fe a que el SAE, que es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes que le dieron, lo nombraron para administrar y liquidar, le transfiera a CFE toda la infraestructura nada más prestada.
pues hay una indefinición jurídica que tiene que tomar cartas en el asunto. Y pueden estar los dos sindicatos en el sector eléctrico. Antes había tres. Antes estaba el ESTER de Rafael Galván, después el SUTER de Pérez Ríos, y el ESME, que siempre ha existido, es el sindicato más longevo de este país. De los que se tendrían que incorporar son en promedio 14,000 trabajadores. En la parte de Hidalgo, pues, solamente 3,500 trabajadores. De toda la zona centro, incluyendo las 16 delegaciones, incluyendo los 48 municipios del estado de Hidalgo, los 3 municipios de Puebla, Cuernavaca, tenemos en Tepustepec, Michoacán, y en el estado de México. 3,500 en promedio. ¿Cuántos han incorporado del sindicato mexicano a CFE? ¿Cuántos ha incorporado el gobierno federal? Mira, los que han incorporado extraoficialmente porque reservaron esa información, se ha solicitado a través del IFAI, porque recordarán que uno de los argumentos del gobierno fue que los primeros 10,000 trabajadores que se liquidaran los iban a recontratar en CFE. Ese fue el primer soborno que hicieron. Pues pidiendo los datos, pues no traen trabajadores de planta del Sindicato Mexicano de Electricistas que se hayan ido a CFE. Todos estamos de provisionales, algunos empleados de confianza, y la cifra que nosotros traemos que apenas son entre 1,000 y 1,200 trabajadores. Todos los demás los echaron en compañías contratistas, les dieron otras empresas contratistas, quebraron todas, y hoy llegaron las compañías contratistas, que los dueños son los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Me preguntaba alguien de las tarifas. Estamos pagando 24% más caras las tarifas eléctricas en México que en Estados Unidos. Y tenemos un país petrolero. Y todavía se va a poner más grave porque autorizaron subir la tarifa eléctrica cada mes durante los próximos 3 años. Y si ustedes checaron el anuncio que acaba de hacer el director de finanzas de la CFE, dice que la CFE en 2012 cerró con una pérdida de 18,000 millones de pesos porque le compraron combustóleo a Pemex para quemarlo en las termoeléctricas, y para que ya este año no haya esa pérdida, pues ya no van a generar electricidad con las termoeléctricas y las van a cerrar para meter la generación con gas con los privados. O sea, por todos lados ganan. Aquí tenemos en Tula una termoeléctrica que está parada, le llaman en reserva fría. ¿Por qué se diseñó que a un lado de una refinería estuviera una termoeléctrica? Porque el último refinado del petróleo es el combustóleo, y con ese combustóleo lo quemas, generas electricidad muy barata y permite resolver un conflicto en Pemex. El conflicto que tiene Pemex es que ya no sabe dónde meter su combustóleo. Entonces, por todos lados problemas, pero por todos lados negocios, es privilegiar la generación con gas. Felipe Calderón en el 2007 le firmó un contrato de gas a una empresa española que se llama Repsol, comercializadora SADCB. Se lo firmó por 20 años para que suministren gas al país. Compran el gas en Perú a 56 centavos de dólar el millón de BTU, y lo están metiendo a nuestro país a $9 el millón de BTU, y por 20 años. ¿Para qué molestar al rey? Dicen, si aquí estamos sus esclavos. Y cerrando las termoeléctricas cuando hay combustóleo por todos lados y se pueden disminuir rápidamente. Cerraron la termoeléctrica de la J. Luque de Luz y Fuerza desde que empezó el conflicto. La hidroeléctrica de Necaxa está parada, la hidroeléctrica de Lerma está parada, las 10 que tenía Luz y Fuerza, estábamos generando 1,700 megawatts en la zona central del país, está parada. Y al que están privilegiando es la generación de los privados. Ese es uno de los fondos del conflicto: privatizar, acabar con la empresa pública para que las empresas privadas se apoderen de todo el sector eléctrico nacional, que es una infraestructura que ha costado al país más de un siglo conectarla desde el norte hasta el sureste. Sí. Sí, son dos. Ahorita son caravanas en las zonas central del país, donde está el sindicato, para explicar este conflicto, para pedir la solidaridad a la sociedad en su conjunto.
e invitarlos a participar en esta jornada por defensa del patrimonio de todos los mexicanos el 18 de marzo. Todas estas caravanas, una vez que pasen por los municipios de Hidalgo, se van a incorporar el 18 de marzo al Distrito Federal. Allá habrá una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo a partir de las 5 de la tarde. A la Corte Interamericana salimos el día 16 de abril, ya están elaborando nuestra queja, los abogados, incluso nos están ayudando los doctores y maestros de la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a buscar que en la Universidad Pública de Pachuca reciban como una contribución del sindicato para el estudio de los alumnos todo lo actuado en la defensa jurídica para que los estudiantes observen cuál han sido la serie de contradicciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema para estudiarse, incluso para hacer tesis. Va a ser una contribución del sindicato a las universidades públicas y privadas. Planteamos con el coordinador y con los representantes de las distintas fracciones que el sindicato se mantiene firme en su lucha porque se restablezca la legalidad del Estado de Derecho y recuperar nuestra fuente de trabajo por la defensa de la industria eléctrica nacional. Y planteamos este recorrido que vamos a hacer en los 84 municipios del Estado de Hidalgo para alertar a los usuarios de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Es increíble que en las zonas marginadas esté llegando recibo de 1,500 y 2,000 pesos. Cuando el salario mínimo es de 64 pesos, dices, pues, ¿en qué cabeza cabe que te llegue una facturación de esa naturaleza? Te están imponiendo un medidor de prepago que es para privatizar y que no tienes controles. Medidores se han puesto en varias partes del mundo y no sirven más que para robarlos. Vamos a explicar eso y entonces le pedimos al Congreso de la Unión pues que se promueva un exhorto al Ejecutivo Federal para resolver el conflicto, que está en una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación. Y además también entregamos el engrose de la sentencia de la Corte, porque ellos tienen en el Congreso de la Unión pues un área jurídica que estudia todo este tema, porque imagínense, la Corte se metió a legislar en su razonamiento cuando no es su facultad. Dice el razonamiento de la Corte, es que interpretaron el artículo 90 de la Constitución de las facultades del presidente, de la administración pública que está centralizada y descentralizada. Dice que el presidente no tiene nada que ver con los organismos públicos descentralizados, dijeron los ministros, que porque los organismos descentralizados tienen autonomía propia, presupuesto propio, que Luz y Fuerza tenía la relación laboral con el sindicato, pero como vino algo de acá afuera y acabó con Luz y Fuerza, entonces se acabó la relación laboral. Nunca tocaron si persiste o no la materia de trabajo. Y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, si persiste la materia de trabajo, se prorroga la relación laboral. Esa materia de trabajo ha sido del sindicato desde hace 98 años. Nos hemos dedicado a la generación, transmisión, transformación, distribución y venta de electricidad desde hace 98 años. Los que no habíamos aceptado la liquidación somos 16,599 trabajadores, pero además hay un conflicto grave con los jubilados. Los jubilados tienen un derecho adquirido y una obligación del Estado de pagarle su jubilación en términos del contrato colectivo del tiempo que vivan. Y hoy pretenden hacer un fideicomiso para que a los jubilados les paguen de acuerdo a lo que haya en el país y acabar con un derecho adquirido, y eso no puede ser. Por eso estamos exigiendo las obligaciones laborales, donde hay un registro contable de cuánto es la obligación del Estado con los jubilados y con los trabajadores. Ellos dijeron, ya se liquidan, terminamos y tal, ya no nos hacemos cargo de las obligaciones laborales con jubilados y con trabajadores, y eso no lo podemos permitir. Hace unos minutos usted hablaba sobre esta defensa hacia la educación, hacia la reforma laboral, hacia el campo. En las megamarchas, SME siempre acompañó a las organizaciones campesinas, a otros sindicatos. En este momento, y bueno, cuando viene el problema del SME, todos se hacen a un lado, ¿no? Y CETE, y la AFE, y muchas otras organizaciones se quitan. En este momento, ¿usted cree que alguna de las organizaciones campesinas o sindicatos se adhieren a su movimiento pensando que ahora sí representa una amenaza algunas de estas reformas propuestas por el gobierno federal?
Sí, lo hemos explicado ampliamente, que el mensaje, primero golpear al sindicato minero, que son de los sindicatos también que forman parte de la historia de este país para conseguir el artículo 123 constitucional. Recordemos la huelga de Cananea en 1906, los textileros de Río Blanco en 1907, la huelga de los electricistas en 1914, 15 y 16. Todo ese fue el preámbulo para conseguir el 123 constitucional. La Ley Federal del Trabajo fue un triunfo de la revolución. Y entonces en la política de los neoliberales es acabar con todo ese estado benefactor que tiene nuestra Constitución. Es mano de obra barata a través de los on-sourcing, sin contrato colectivo de trabajo, sin sindicato. Y todos los trabajadores tenemos derecho a sindicalizarnos, a formar parte de un sindicato para defender nuestros intereses como trabajadores, como lo hace la Coparmex. Ellos se juntan, ponen a un dirigente para defender sus intereses. Esa es la lucha de clases en la que estamos viviendo hoy. La educación no creían, ya está. La reforma laboral no creían, ahí está. Vienen por la reforma energética, vienen por la que es el petróleo y la electricidad, van por la salud, ya quebraron el Seguro Social y el ISSSTE, y no se diga, estamos viendo aquí en Hidalgo la terrible crisis que están pasando las organizaciones campesinas. Se van a sumar a esta jornada los telefonistas, están sumando los del Estuna, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación forman parte de todo este movimiento. Hay 3 millones de trabajadores que se ampararon contra la ley laboral y lo estamos convocando a todos. El día viernes presentarán también miles de amparos contra la ley educativa. Y yo creo que el pueblo va a salir a volcarse a defender el sector petrolero y la electricidad para que se restablezca la legalidad. Organizaciones campesinas, la UNORCA, ya platicamos con ellos, los compañeros de la UNCA, los compañeros de la Central Campesina Cardenista, y estamos haciendo esta convocatoria en su conjunto. Estamos yendo a las escuelas públicas y privadas a explicarle a los jóvenes, porque le están negando el futuro a las próximas generaciones. Ya nos recibieron en la UNAM, en todas las facultades de Derecho, estuvimos salón por salón explicándole a los jóvenes. Esta semana vamos al Politécnico, ahí me toca estar en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el día de mañana a las 5 de la tarde en la Facultad de Derechos Humanos, explicándole a los estudiantes. Estamos en un estado de emergencia, todos los mexicanos, si no reaccionamos y frenamos este robo del patrimonio de los mexicanos. ¿Esta operación de universidades podría significar también la desaparición del centro? Pues mira, el tema del STER es un ajuste de cuentas. Yo creo que lo hicieron para tratar de legitimar la ley educativa, y es muy claro, y esa es la diferencia entre los sindicatos democráticos y los independientes. En los democráticos independientes, los trabajadores te ponen y te quitan a través del voto directo y secreto. Esa es la lucha que hemos mantenido de la autonomía sindical. Y los sindicatos corporativos te ponen gobierno, le sirves al gobierno, y cuando ya no le sirves te quitan y ponen a otro. Yo creo que los maestros están en el mejor momento de recuperar su autonomía como sindicatos, si quieren preservar la educación pública, si quieren preservar sus condiciones de trabajo. Si no, pues ahí será la aplicación de los exámenes de evaluación, y el que no lo pase a la calle para que no le pague su pensión. Ese es el fondo. ¿No está miedo de que los criminalicen? Perdón. ¿No hay temor de que justamente el gobierno criminalice a los líderes sindicales? Digo, es cierto, había una cuestión política en el caso de Esther, pero en el resto de los líderes sindicales que sean incómodos para el sistema político. Lo han hecho de siempre. Esa es una lucha de clases. Es la gente del dinero aliado con el gobierno. Nosotros en 1916 estallamos una huelga, y en esa huelga nuestro dirigente sindical Ernesto Velasco fue metido al encarcelado, condenado a ser fusilado por la osadía de demandar que le pagaran a los trabajadores en la moneda corriente, que era oro nacional. Afortunadamente, con la solidaridad del pueblo y los sindicatos, salió Ernesto Velasco después de 2 años que estuvo en la cárcel. En 1936 estallamos una huelga por reivindicar condiciones generales de trabajo.
fueron perseguidos nuestros dirigentes y algunos trabajadores fueron asesinados. Recordemos el movimiento obrero con Demetrio Vallejo, de los ferrocarrileros también, a finales de Luis Cortines y principios de Adolfo López Mateos, por defender su autonomía, fue encarcelado. Algunos otros dirigentes en la historia del país han sido encarcelados y asesinados. Hoy estamos en la misma condición, criminalizados, los dirigentes sindicales, dirigentes sociales, dirigentes campesinos, dirigentes de defensores de derechos humanos, los que defienden su tierra, su bosque, todos estamos criminalizados porque esta es una lucha de clases, es el despojo de nuestro patrimonio por parte de las transnacionales y la complicidad del gobierno. ¿Cuál es su directriz en relación a la conducción de su movimiento a través de los recorridos, no solamente en la zona centro, sino los en ruta hacia Estados Unidos, y está considerando invitar a otros sindicatos que en un momento dado se conducen de forma violenta? ¿Cuál sería la directriz? No, la lucha de los trabajadores debe de ser de manera civil y pacífica. Se debe de explicar y concientizar a la sociedad y romper. La idea de salir en la caravana es romper el cerco informativo, explicar de viva voz los acontecimientos que están pasando. Hoy tenemos un compañero que sigue en la cárcel, Jorge Ulises, de hace 1 año, 10 meses, y hay que explicarlo. Lo acusan de ir en contra del consumo de la riqueza nacional, resistencia de particulares, como si fuéramos criminales, y explicar hacia dónde van los capitalistas con el gobierno y hacia dónde tenemos que ir los sindicatos y la sociedad en su conjunto. Esa es la directriz y es romper el cerco informativo. En Estados Unidos ya hay sindicatos que nos van a ayudar a visitar sus locales para llegar a Washington. Martín, me interesa saber cuál ha sido el tono de las pláticas que ha sostenido con el secretario de Gobernación, ex gobernador de Hidalgo. Si ya le entregamos una propuesta a él desde diciembre del año pasado, ayer estuvimos en Gobernación, la respuesta es que ya hubo una reunión de secretarios de Estado para revisar nuestra propuesta y que en los próximos días, en el transcurso de la semana, nos entregarán un análisis de la propuesta para que sea discutida en nuestra Asamblea General. Nosotros creemos que hay condiciones políticas para resolver el conflicto. Es un conflicto que generó el gobierno de Felipe Calderón y me parece que los elementos que argumentó en su momento Felipe Calderón, pues ninguno han sido benéficos para el país, y sí hay un conflicto social con el despido de miles de trabajadores y también hay un problema grave con las fallas permanentes en el servicio y los altos costos de las tarifas eléctricas. $44,000 trabajadores despedidos, hoy se mantienen 16,599 en la resistencia. Los demás optaron por ir a renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo con el argumento de que les iban a reinstalar el CFE. No sucedió, que les iban a dar empresas, las que les dieron quebraron, que les iban a dar un bono que les iba a alcanzar toda la vida, y se incopetearon, les vamos a dar el bono. No fue otra cosa más que pagarles las mismas prestaciones que están en la ley federal del trabajo, sin hacer ningún estudio actuarial de las obligaciones que tiene el Estado con los trabajadores. Pero bueno, también fue por falta de conciencia o temor, muchas circunstancias pasaron. Bien, si no hubiera alguna otra pregunta, los invitamos a participar en la jornada y a compartir los alimentos, los que ya lo hicieron, buen provecho, y los que no. Muchas gracias a todos ustedes. Bien. Compañeras, compañeros, buenas tardes. A nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, darles un fraternal saludo de esta asamblea aquí en la división de Pachuca, que tuve la oportunidad de saludar a varios compañeros ahora que fueron a la división de Necaxa, y ahí hicimos el compromiso de venir aquí a Pachuca a platicar con ustedes y también reconocer que en esta asamblea a varios compañeros que traen a sus esposas, a sus familias, y eso nos permite socializar la lucha del SME. Enhorabuena en nombre del sindicato, una felicitación a todas las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero sobre todo
muchos trabajadores de los que hoy están en la resistencia. Hay una esposa que está ayudando solidariamente para que no se liquide el trabajador. Y esa es la fortaleza de nosotros, compañeros. La fortaleza del movimiento es no renunciar voluntariamente al derecho al trabajo, que eso es lo que quiere el gobierno. Y muchos compañeros, a partir de la sentencia de la Corte, se desanimaron. Algunos, principalmente los que no acudían al movimiento. Pero poco a poco hemos buscado explicar que el gobierno, a través de la sentencia, no resolvió el conflicto. Y no lo resuelve porque dice la Corte, primero, fue una sentencia antidemocrática, dictatorial, se metió ya al ejercicio, a una esfera que no era ya de su competencia. La única esfera era el tribunal, ya la Corte se había pronunciado, y se mete a admitir el recurso de revisión, pero fue ordenado desde Los Pinos, compañeros. Hoy la Corte la han sacrificado al principio de este sexenio, y ya se definió que así va a funcionar la Corte durante los próximos 6 años, obedeciendo a los intereses del presidente, obedeciendo a los intereses de la gente del dinero. Es vergonzoso que le dieron un amparo liso y llano a la francesa Florence Cassés, que estaba sentenciada a 68 años de cárcel por pertenecer a una banda de secuestradores, y la dejaron libre porque dicen que le violaron sus derechos humanos establecidas en el debido proceso. Y a nosotros que fuimos desalojados por la noche con el ejército, porque tenemos ya el expediente, que fueron militares vestidos de PFPs, militares vestidos de civiles, para tomar por asalto armado y militar las instalaciones. Nunca fuimos notificados, nunca fuimos escuchados ni vencidos ante los tribunales. Dice, para ustedes les revocamos el amparo que resolvía el conflicto y los sentenciamos a que vayan a cobrar sus indemnizaciones. Y si acudes a la ventanilla de la Junta Federal, vas a encontrar este documento donde dice que cada trabajador acude en pleno uso de sus facultades físicas y mentales a dar por terminada de manera voluntaria su relación laboral con luz y fuerza del centro, y que firmando esto me voy a hacer acreedor a un premio adicional que es un bono, y dice también que no me reservo ningún derecho a demandar. Yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿van a ir a renunciar a un derecho que es constitucional? ¿Quieren que les hagamos el caldo gordo al gobierno? Que vayamos en nuestro pleno uso de nuestras facultades a firmarles este documento. Si les firmamos esto, renunciamos al trabajo, renunciamos a nuestro contrato colectivo, renunciamos al sindicato. La Corte nunca dijo si persistía o no la materia de trabajo. Imagínense que la Corte dice que el presidente no tiene nada que ver con los organismos públicos descentralizados, que no tenía nada que ver con luz y fuerza el presidente. Entonces, ¿quién pone al secretario de Energía? ¿Quién pone al secretario de Hacienda? ¿Quién pone al director de luz y fuerza? Dice, no, no tiene nada que ver con luz y fuerza. Imagínense lo que dicen los ministros, que Luz y Fuerza es autónomo y que Luz y Fuerza tenía la relación laboral con el SME, y como el presidente ejerció su facultad de extinguir, a Luz y Fuerza le llegó algo de acá afuera más grande que él, superior a él, y extinguió y se acabó todo. O sea, qué inteligente los hizo su mamá estos. Para que se prorroguen las relaciones laborales es porque existe la materia de trabajo, compañeros. Y lo dijo el tribunal clarito. Se sigue haciendo la actividad económica
con la misma infraestructura que tenía Luz y Fuerza del centro, y hoy quien está administrando los bienes es CFE, por tanto CFE es el patrón sustituto de los trabajadores. Hay solamente 2 vías de resolver el fondo del conflicto. Cuando regresan a trabajar a Comisión Federal de Electricidad, o se crea otro nuevo organismo público descentralizado que garantice la jubilación, compañeros. Porque si hacemos caso a la sentencia de la Corte, dice pues queda firme el laudo de la Junta, donde se terminan ya las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Y entonces preguntémonos, compañeros jubilados, ¿quién les va a garantizar la jubilación? Si ya no está el contrato colectivo de trabajo. Pues lo que pretenden es hacer un fideicomiso como el caso Ferrocarriles Nacionales. ¿Van a permitir, compañeros jubilados, que eso pase? No lo podemos permitir. Es un derecho ya adquirido. Por eso nosotros les planteamos, es el acuerdo de la Asamblea, que esta sentencia de la Corte hay que socializarla en todo el país. Hoy la entregamos a la Cámara de Diputados del Congreso local. Hay que darle seguimiento. Fue entregada a Ramón Ramírez y estaban en presencia todos los coordinadores de las fracciones. Este es un asunto de interés nacional, porque la Corte abusó de sus facultades para legislar la interpretación lisa y llana de lo que establece la ley. Y entonces es grave porque ningún trabajador tendrá entonces protección de la justicia federal ante los actos de autoridad. Y si dejamos ese mal precedente, entonces el presidente va a poder hacer y deshacer en este país. Si esa fue la lucha del proceso de la Revolución Mexicana para quitar la dictadura de Porfirio Díaz, que utilizaba el ejército y con los empresarios, le servían a los empresarios y a todos los trabajadores a golpearlos, a asesinarlos, para aceptar las condiciones de miseria en la que vivía nuestra población. Hoy quieren que se regrese a esa época del viejo presidencialismo, donde la Cámara de Diputados y Senadores levantan el dedo para aprobar reformas que dicen los empresarios: queremos la reforma laboral para dejar en la miseria a los trabajadores, que no tengan ningún derecho, mano de obra barata. Queremos una reforma educativa para privatizar la educación, porque es un negocio la educación en el país, y que florezcan las escuelas privadas donde tengan su hora de catecismo para hacer una sociedad conservadora, y todos digamos, bueno, es que porque Dios dijo que seamos pobres hay que ser pobres, y porque Dios dijo que pues hay que extinguir y acabar con los empleos, hay que aceptarlo porque dijo Dios. Esa es la educación que quieren regresar, compañeros. O una reforma de telecomunicaciones donde se reparten el negocio de las telecomunicaciones entre los dueños del dinero. Yo pensaba que iba a haber una iniciativa en telecomunicaciones donde dijeran: el Estado recupera Teléfonos de México, el Estado recupera Televisa o TV Azteca, el Estado recupera las condiciones para tener una sociedad mejor informada. Y no, fue entre todos, empresarios, cómo se reparten el dinero de las telecomunicaciones, porque todas estas empresas son globales. Televisa trae alianzas con otros empresarios en Estados Unidos y en Canadá y Centroamérica. Slim es lo mismo, Televisa es lo mismo, TV Azteca. Se reparten el negocio. No tocaron el tema de los precios a los servicios. Estamos pagando las tarifas más caras de todo el mundo en telecomunicaciones. Y ahí vienen por la reforma del petróleo, vienen por la reforma de la electricidad. Unos días, apenas acaban de instalarse este nuevo gobierno, 100 días, y resulta que ya está quebrada Comisión Federal de Electricidad. Vean, esta es la Junta de Gobierno del día 21 de febrero.
de este año, Francisco Rojas, sacan el diagnóstico de la CFE y dice, pues CFE está perdiendo el patrimonio desde el 2008 y está ante la posibilidad de una quiebra técnica. Pues no, que era la empresa de clase mundial. Pues van por la privatización, compañero. Por eso es muy importante explicarlo y observar quiénes son tus enemigos de clase, hacia dónde van y qué hay que hacer nosotros. Ante el fallo de la Corte, unos dicen, pues ya no hay que hacer nada. Yo les pregunto, ¿nos rendimos? No. ¿O seguimos luchando? Hay que seguir luchando, compañeros, porque si no luchamos, nuestras familias que vienen atrás de nosotros van a estar condenadas a no tener una estabilidad en nuestro país. Van a ver cómo se van de migrantes o se enrolan con el ejército o con el crimen organizado. ¿Eso queremos para nuestros hijos? No, compañeros, ya hicimos un gran esfuerzo y vale la pena redoblar el esfuerzo. ¿Qué vamos a hacer en el tema jurídico? Lo vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo revise una corte internacional que sea imparcial. Vamos a ir en caravana desde el Distrito Federal hasta Washington el próximo 16 de abril, a llegar allá el 1 de mayo a Washington, visibilizar en todo el país y en el mundo que en este país los que tienen secuestradas las instituciones violan todos los días los derechos humanos fundamentales de los mexicanos. Tiene su riesgo, porque vamos a demandar al Estado mexicano. Pero a estas alturas, ¿alguien tiene miedo, compañeros? Yo no tengo miedo. Y aunque tengamos miedo, no lo aguantamos. Y dicen, es que ya empezaron a detener a líderes sindicales, como el caso del Bester. Y eso hay que ubicarlo en qué contexto está. Y ubicar que lo hicieron para legitimarse con su ley educativa y decir, mano dura, como la hicieron en Pemex, recuerden, con la quina. Esa es la diferencia entre los sindicatos corporativos. Cuando el gobierno te pone y le sirves, el gobierno te quita. Y en el sindicato democrático como el nuestro, que es la lucha de defender nuestra autonomía, ¿quién pone a los dirigentes, compañeros? Claro, a través del voto directo y secreto. Dicen, no, si te detienen, pues sale otro secretario general, compañeros. ¿A poco vamos a perder esta lucha? No lo podemos perder. Así está escrita la historia del ESME, compañero. Por eso lo que queremos con esta reunión, de esta asamblea, es crear conciencia entre nosotros. Crear conciencia que el sindicato no son las cuatro paredes, que el sindicato es cada uno de los trabajadores, de los jubilados y hoy nuestras familias que estamos aquí, afiliados para defender nuestros intereses, defender nuestra organización como una herramienta de lucha es muy importante, camaradas. Por eso hay algunas voces que se han prestado con el gobierno a decir que ya hay que rematar las instalaciones del sindicato. Este es un patrimonio de 98 años, compañeros. No es de nadie de nosotros. Se lo vamos a heredar a las próximas generaciones para que continúen con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Algunos dicen, no, pues es que ya se vengan y nos tocan quién sabe cuánto dinero. Si se sienten dueños de las instalaciones, que le vengan a dar una mordida a los muros. Esto es de todos, compañeros, no es de alguien, de una persona. Así que lo he dejado muy claro al gobierno. Estos no nos vieron nacer, menos nos van a ver morir, compañeros. Los que nos quedamos, tenemos que levantar nuestra conciencia de clase, redoblar el esfuerzo. Hoy todas las mentiras del gobierno de que iban a bajar las tarifas, ¿a poco bajaron? Que iba a mejorar el servicio, ¿cómo va a mejorar?
Hay fallas por todos lados. Se robaron todo el cobre, enseñaron el cobre estos cabrones. Pusieron aluminio, que empiezan las fallas por todos lados. Variaciones de voltaje, quema de equipos. En el Distrito Federal acabamos de parar unas obras de potencia de cables de 230,000 volts, y ayer la Asamblea del Distrito Federal subió un punto de acuerdo donde dice que se paren todas las obras de CFE en el DF, que se supervisen y que regresen los electricistas del SME a hacer el trabajo para mantener segura el Distrito Federal. Pararon una línea de transmisión en Cuernavaca, Morelos también. El Congreso dice no cumplen con las normas oficiales mexicanas internacionales, y el Congreso local de Morelos paró también una línea de 115. ¿Qué es lo que sigue entonces? Una forma de resolver es la vía política, compañeros. Está una mesa en gobernación. Aún hay una propuesta entregada por el sindicato al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿En qué consiste la propuesta? Se pueden jubilar 2,000 compañeros ya en este momento, que cumplen con los requisitos de antigüedad. Hay compañeros con enfermedades o riesgos de trabajo que también están involucrados para su jubilación. Y hay un promedio por lo menos entre 12 y 13,000 compañeros que son los de planta principalmente, y los compañeros de obra determinada al regreso al trabajo para mejorar las condiciones del suministro de energía eléctrica. Está cuantificada la propuesta, es viable financiera, económica y técnicamente. Así lo dejé muy claro en la mesa. No cuesta esa propuesta y eso nos permite avanzar, pero también tenemos que avanzar en definir que de una vez se le pasa la infraestructura completa a CFE para que le pague a los jubilados de por vida y además también cumpla con las obligaciones laborales con nosotros. Tenemos ya los estados financieros de Luz y Fuerza. Todos generamos a través de nuestra antigüedad obligaciones laborales que debe de cubrir el Estado. Al momento que te jubilas, hay un estudio actuarial de tu perspectiva de vida para pagarte. Los que estamos en activo, que estamos generando antigüedad todos los días, tenemos derechos a partir de que se termina la relación laboral, y también está el seguro sindical y todas nuestras prestaciones, que para liquidar el contrato colectivo, si es lo que quisieran ellos, es un estudio actuarial. ¿Y saben cuánto nos tendrían que pagar? Más de 200,000 millones de pesos. ¿De dónde se paga eso? De la infraestructura de Luz y Fuerza del centro. Ahí en esa infraestructura está la garantía del pago de la jubilación y de todos los beneficios del contrato colectivo para nosotros. Esa es la otra parte que vamos a demandar en los siguientes días. La cláusula 115 del contrato, que es la titularidad del contrato colectivo de trabajo, es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso les pedimos que se sumen a esta jornada de lucha de los siguientes días. ¿En qué consiste? Vamos a ir a pararnos en los centros de trabajo, que no son de CFE, son de Luz y Fuerza del centro, compañeros. No se ha extinguido Luz y Fuerza, no la pueden extinguir. ¿Cómo extinguen una planta de generación, una subestación, una línea de transmisión, una red de distribución? No se puede extinguir. Le vamos a caer con la gente a colocar las banderas rojo y negras para mandarles un mensaje muy claro. Aquí estamos, les demandamos, y después con lo que seamos capaces de organizar con la sociedad les vamos a dar otro apretón. Es importante generar las condiciones políticas y por eso les pedimos que se sumen, compañeros. De repente veo a Víctor y a Gustavo y su comité, y los compas de la división dicen, pues ya no quieren jalar, solos no vamos a poder. Por eso estamos mandando un plan de actividades territorial. Hay una oportunidad muy valiosa en el estado de Hidalgo en estos días que vienen. Hay elecciones para elegir diputados y la meta es que entre todos recorramos los 84 municipios del estado
que le expliquemos a los usuarios qué está pasando con la tarifa eléctrica, que le expliquemos a los usuarios qué fue lo que dijo la Corte en el caso nuestro, que le expliquemos a las organizaciones sociales, populares, campesinas, qué está pasando. Ayer los campesinos se les cayó el precio del maíz a 2.500 pesos la tonelada, cuando te vale 4.000 pesos la tonelada en su producción. Y los campesinos están entonces, pues viendo qué hacen. Pues qué van a hacer si la política viene desde allá para privatizar el campo en nuestro país. Y entonces tenemos que explicar eso y pedirles la solidaridad a nuestro movimiento. Acabamos de estar en la UNAM, fuimos salón por salón de todas las facultades a explicar a los alumnos, y los jóvenes le entienden. La semana próxima estaremos aquí en una escuela pública, está buscando la Universidad del Estado. La idea es visitar a los demás sindicatos, entablar conversación con ellos, pedirles la solidaridad, y no se requiere que estemos jornadas de 12 horas haciendo la actividad. Si nos sumamos un jubilado con 3 trabajadores en activo para hacer el brigadeo y explicarlo, podemos hacer actividades 2 por la mañana y 2 por la tarde, compañeros. Y con eso avanzamos perfectamente. ¿Qué necesitamos? Que nos vean todos los días haciendo el activismo político. En Hidalgo nos ofrecieron un aeropuerto, nos prometieron una refinería, nos prometieron levantar el corredor industrial de Sagún, nos prometieron hay 1000 cosas. ¿Y cuál es la respuesta? Más impuestos, ley laboral, ley de educación, privatización del campo. Y entonces eso hay que explicarle a la sociedad. ¿O no somos capaces de interactuar una conversación con la sociedad que está padeciendo lo mismo que nosotros? Hoy los maestros, ¿qué estarán pensando? Le detienen a su dirigente, les imponen la ley, los van a mandar a evaluar, y el que pase el examen le sigue, y el que no, adiós. Y les quitan los puestos de inspectores, de directores, de subdirectores, toda esa estructura administrativa. Y los padres de familia, si quieren escuela pública, tienen que entrarle con las cuotas. Eso hay que explicarlo, compañeros. Y eso nos permite interactuar entonces con la sociedad. Por eso planteamos en este orden de ideas que podamos avanzar de manera conjunta con ustedes para poder aterrizar en lo que queremos. Ahorita va a haber unas jornadas de visita en primera instancia a varios municipios, que espero Víctor lo informe cuáles municipios van a visitar mañana. Los compañeros de Juan de otros municipios en esa región, los compañeros de Tulancingo, otros municipios, y así estar haciendo las visitas a distintos municipios e interactuando con la población, sumándolos a participar a esta jornada de lucha que termina esta primera jornada el 18 de marzo con una gran movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo por la defensa del patrimonio de todos los mexicanos, por la defensa del petróleo, de la electricidad, de la educación, de la salud, de los derechos humanos laborales, por la defensa del campo mexicano. Es momento de reactivar todo este activismo que permita alcanzar al final todo eso que estoy comentando. Se va a replicar en Michoacán, se va a hacer en Puebla, se va a hacer en el Estado de México, se está haciendo en las delegaciones del Distrito Federal. Ya hay responsables de cada uno de los miembros del Comité Central por delegación, por estado, por municipio en el estado de Morelos. Necesitamos crear las condiciones para que se resuelva el conflicto. ¿Queremos que salga pronto la negociación en gobernación o no, compañeros? ¡Sí! Claro, pero depende de todos nosotros. Depende de todos que hagamos un esfuerzo de participación. Y no se requieren jornadas de todo el día. Si hacemos 2 actividades por la mañana, 2 por la tarde, es más que suficiente, pero que la hagamos todos los demás días que vienen. Por eso son las brigadas, comités de lucha en Pachuca, brigadas de 3 o 4 compañeros para andar visitando, interactuando y visitando lo que más podamos, y eso nos permite encontrar una solución política al conflicto.
hay una buena señal a la negociación. En días pasados le pedí al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, que él es el único que puede interactuar a nivel de la Presidencia de la República para alcanzar una negociación. Fui categórico en decir: no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Si no hay una respuesta del gobierno, nosotros vamos a escalar nuestra protesta, porque no tenemos nada que perder, compañeros. Al contrario, mucho que ganar en este país. El doctor Mancera ya interactuó con Gobernación y hace un momento me dice: en los siguientes días te entregarán una propuesta que permita avanzar en la solución. Pero requiere entonces de más activismo, compañeros, de no confiarnos, de participar activamente, de dejar un ratito la actividad que estamos desarrollando y sumarnos para alcanzar el objetivo. Depende de nosotros cómo queremos la negociación. Si queremos que sea buena, tenemos que participar todos. Si queremos que sea pronto, tenemos que participar todos. Si queremos que se alargue, pues hagamos como que vamos o no a las actividades. Si queremos que se vaya el tiempo, pues nada más estemos consultando en internet qué es lo que estamos haciendo en el Distrito Federal. Pero no creo, compañeros, que todavía queramos esperar a que la solución del conflicto se vaya más tiempo. ¿Queremos regresar a trabajar o no, compañeros? Claro, camaradas, por eso darle la garantía que con este plan territorial, que nos tracemos el objetivo de visitar en esta jornada el día 18 los más municipios que podamos. Pasando el día 18, hacemos un balance, cuáles son los que nos faltan y nos organizamos para viajar a todos los municipios del estado. Son 84, compañeros. Sí los podemos cubrir y vamos a plantear que desde la dirección del sindicato, si es necesario que se venga algunos compañeros del Comité Central que estén aquí en la división Pachuca, Juan Don, Tulancingo, de manera permanente para que visitemos todos los 84 municipios. Es la única forma de poder reactivar nuestro movimiento, camaradas. Tenemos a un compañero todavía en la cárcel, Jorge Ulises, ya 1 año 10 meses. ¿Lo dejamos allá adentro? ¿O le seguimos en la lucha para que salga, compañeros? Claro, no podemos dejar a ninguno en la cárcel. Tenemos que continuar en la lucha. Por eso mi llamado aquí en la división de Pachuca, que hoy estuvo formidable la jornada. Porque si se inquietan, desde que llegamos al Congreso, ya estaban los de Gobernación sacándonos fotos. Nos recibieron los diputados, salimos y ya estaban los de Gobernación tomando fotos. De ahí nos vinimos a una rueda de prensa, ahí estaban, traíamos de cola los de Gobernación. Salimos de ahí, fuimos a otra entrevista, y ahí andaban los de Gobernación. Es seguro que aquí hay alguien de Gobernación, compañeros, porque eso es lo que nos inquieta, que nos vean en todos lados. Eso es la única forma de avanzar en la solución del conflicto, compañeras y compañeros. Por eso les digo, mientras ustedes nadie se liquiden, nosotros vamos a mantenernos firmes hasta alcanzar la victoria. Muchísimas gracias. Que viva la resistencia, camaradas. Viva los presos políticos. Viva el grupo de jubilados. Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Más graves porque trae una deuda de 478,000 millones de pesos. 478,000 millones de pesos de deuda, y trae un pasivo laboral de más de 600,000 millones de pesos. Y dice que hay que tomar medidas en la zona centro del país para modernizar la zona centro del país. Dice que tienen problemas graves con el personal. Y aquí están los documentos. Entonces lo que observamos, que el sector eléctrico lo están privatizando. Los supuestos que dijo Felipe Calderón de que iban a bajar las tarifas fue mentira, que iba a mejorar el servicio fue mentira, que se iban a generar empleos fue mentira, que iba el país a ahorrarse mucho dinero. Estamos súper endeudados como nación, dejó una deuda de más de 7 billones de pesos. Entonces, los supuestos que esgrimió para extinguir a Luz Forestal del Centro, pues el fondo es entregar el sector eléctrico a las transnacionales. En el fondo es la fibra óptica a Televisa y a TV Azteca, Telefónica, Movistar,
el daño patrimonial que le han hecho al país con todo el reemplazo de cobre por aluminio. El cobre es mejor conductor de la electricidad y puedes dar el ancho de banda, a través del ancho de banda, voz, datos, imagen, servicio de internet. Con el aluminio ya no lo puedes dar. Pues le niegan la posibilidad a la empresa pública de incorporarse en estas tecnologías que le hacen falta a la sociedad de la información. Retiraron todo el cobre, si ustedes lo observan, sin ningún argumento. Además es mal conductor, hay falsos contactos, hay calentamientos, daños a los equipos electrodomésticos, fallas permanentes y constantes y obras que no cumplen con las normas oficiales mexicanas. Por tanto, en el estado de Hidalgo vamos a recorrer los 84 municipios del estado, explicándole a la sociedad cuáles han sido las 46,000 millones de pesos. Lo grave para los mexicanos es que en este sexenio una transferencia de dinero a los productores externos de energía, que también es muy grave, porque se ha pagado a través de las tarifas eléctricas. Le pagaron a los productores externos 375,000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto les debemos todavía? 1.6 billones de pesos, porque les dieron contrato a empresas extranjeras por 25 y por 30 años. El presupuesto que ejerció adicional CFE es para contratar personal en la zona central del país, para dar mantenimientos a las instalaciones. Entonces es grave que despidan a 44,000 trabajadores y pidan más dinero del que ejercía Luz y Fuerza para contratar a nuevos trabajadores. Hoy la plantilla de Comisión Federal se ha aumentado, pero no hay personal sindicalizado, sino empleados de confianza. Traen 21,000 trabajadores de confianza, cuando Luz y Fuerza tenía apenas 800 trabajadores de confianza para administrar toda la zona central del país. Y bueno, dijéramos que esos recursos fuera para que tuviéramos una empresa de clase mundial, pero ¿qué creen? Que no es así. Les voy a dar este dato, que es el día 21 de febrero del 2013 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad. Y los datos que están aquí manejando en el diagnóstico de la CFE, resulta que la CFE tiene problemas graves en el norte del país por abasto de gas, que no hay gas para generar electricidad, y dice que también es por la sequía. Y luego dicen, en el tema del patrimonio, que se enfrenta a una grave crisis financiera la CFE porque desde el 2008 empezó a perder su patrimonio, lo que coloca a la CFE en la posibilidad de una quiebra técnica. Y dice que tiene problemas. Todos los medios de comunicación presentes de
radio, prensa y televisión. Agradecemos la espera que han hecho a esta conferencia de prensa convocada por el subcomité de la División Pachuca, por parte de nuestro compañero Víctor Vargas y también por parte de nuestros compañeros de Tulancino, cuenta el grupo de jubilados Manuel Pérez, y nuestros compañeros de la División de Ecuador. Nos van a estar esperando, nos van a acompañar ellos a un recorrido por los estados de la Unión Americana hasta llegar el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, a lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington. Esa es en la parte jurídica. En la parte política, a partir de los datos que tenemos, que son datos muy duros, sobre lo que le ha costado al país la extinción de Luz y Fuerza del Centro, hay que señalar que Luz y Fuerza funcionaba con 33,000 millones de pesos. Y aquí les voy a dar estas cifras que las hemos sacado de lo que es el informe sexenal que hizo el gobierno panista de Felipe Calderón, el presidente del empleo. Imagínense que en el 2009, cuando se dio el problema, en octubre del 2009, Luz y Fuerza ya traía su presupuesto, eran 30,000 millones de pesos. Pues Comisión Federal pidió más dinero a la Secretaría de Hacienda para atender la zona centro del país. Pidieron 42,000 millones de pesos adicionales a lo que tenían ya autorizado. Para el 2010 pidieron 56,716 millones de pesos y para el 2011 47,209 millones de pesos adicionales. Entonces salió más caro la medicina para una enfermedad que no existía. Y los que se han beneficiado de esta decisión pues fue el gobierno panista de Felipe Calderón, porque tuvieron un sobreejercicio de los recursos autorizados por el Congreso de la Unión. ¿Cuánto le autorizaron a la Comisión Federal en el sexenio de Felipe Calderón? Le autorizaron 1,180,000 millones de pesos y ejerció 1,440,000. Betty, dirígele al micro porque lo tienes al otro lado. Porfa. Estamos tres compañeros del Comité Central aquí presentes, mi compañero Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de Economía y Estadística, mi compañero Gregorio Ernesto Paredes Gómez, prosecretario de Divisiones. El motivo de esta conferencia es señalar que nuestra asamblea del 4 de febrero ha tomado la decisión de no liquidarnos a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 30 de enero, que es una sentencia antidemocrática, una sentencia dictatorial. Es increíble que en nuestro país los que se encargan de cuidar los derechos humanos fundamentales de los mexicanos hoy desvíen su poder a los intereses de quien gobierna, a los intereses de las grandes transnacionales. Por tanto, el conflicto en la parte jurídica lo vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al Estado mexicano por estas violaciones, no nada más al marco constitucional y legal de nuestro país, sino también a la violación a los convenios que México tiene firmados con la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, y también convenios como la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 87 de la libertad sindical, el convenio 98 de la contratación colectiva. Esta caravana que vamos a desarrollar a partir del día 16 de abril va a salir del Distrito Federal, va a pasar por el Estado de México, va a pasar por el Estado de Hidalgo, va a pasar a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, llegar a la frontera, cruzar la frontera con Estados Unidos, y en Estados Unidos los sindicatos de la AFL-CIO o de la Unión de Sindicatos de Energía